Carolina siempre había sido una niña tranquila y obediente. En la escuela, nunca se atrevía a contradecir a los maestros o a sus compañeros. A pesar de que hablaba poco y pasaba la mayor parte del tiempo con algún libro, los chicos la querían mucho y nunca la molestaban, como solían hacer con otros niños tímidos. Al contrario, a Carolina a menudo acudían en busca de consejo, especialmente cuando se trataba de amor. Carolina conocía muchas historias de libros y podía dar recomendaciones sobre cualquier tema. La niña tenía una familia numerosa. Además de ella, Carolina tenía 2 hermanos mayores y una hermana menor, a quien a veces cuidaba. Por las mañanas, mamá les trenzaba el cabello en largas trenzas y pedía a los hermanos mayores, que eran gemelos, que llevaran a las hermanas a la escuela. Ella se pasaba el día cocinando, lavando, limpiando y revisando cuadernos. Mamá trabajaba desde casa como tutora privada. Constantemente llegaban nuevos niños a quienes mamá enseñaba matemáticas. Un día, cuando Carolina llegó de la escuela, vio en el recibidor a un chico alto con un cuello largo y delgado. Llevaba una camisa a cuadros con pajarita y pantalones, y el cabello lo tenía peinado hacia un lado. Él la miró atentamente y dijo: «Tienes unos ojos muy bonitos. Como el cielo». Con esas palabras, tomó su cuaderno y salió de su casa. Mamá entró al recibidor. «¿Quién era?», preguntó Carolina sorprendida. «Mi nuevo alumno Alejandro», respondió mamá, arreglándole el cabello a la niña. «Es un niño muy talentoso. Desde pequeño ha tenido una inclinación por las matemáticas», así lo dijo su mamá. «Es evidente, ya está resolviendo problemas que se ven solo en los cursos superiores». Carolina se sorprendió mucho al escuchar esto. «¿Es un genio?», preguntó. «Sí», asintió mamá. «Existe una palabra, prodigio, que significa que una persona tiene habilidades destacadas desde la infancia en algún campo». «¿Puede sumar grandes números de memoria?», preguntó Carolina. Mamá acarició suavemente la cabeza de su hija. «La próxima vez que lo veas, pregúntaselo». Carolina sonrió y asintió. Esperaba con ansias el próximo martes, cuando Alejandro tendría clase con su mamá. Finalmente, las clases en la escuela terminaron y uno de sus hermanos mayores llegó a recogerla en bicicleta. «¿Puedes ir un poco más rápido?», pidió ella cuando el hermano, jadeando, subía una colina. «Intenta hacerlo tú misma», gruñó el hermano. Carolina se sintió avergonzada, pero realmente temía llegar tarde y no encontrar a Alejandro en el recibidor. Finalmente llegaron a casa y Carolina corrió por el camino hacia el porche. Justo en ese momento, la puerta se abrió y Alejandro apareció en el umbral. Llevaba otra vez una camisa, esta vez a rayas, con pajarita y pantalones grises con pliegues. Al ver a Carolina, él le sonrió tímidamente. «¿Sabe sumar grandes números de memoria?», soltó la niña, olvidándose de saludar. Alejandro asintió. «Eso lo sabía hacer desde el jardín de infantes», rió. Carolina lo miraba con los ojos bien abiertos. Para ella, eso era un verdadero milagro. Los chicos caminaron lentamente por el camino, y Carolina le pedía a cada momento a Alejandro que sumara números, lo cual él hacía con mucho gusto. Así se hicieron amigos. Alejandro asistió a las clases de la mamá de Carolina durante un año completo y en ese tiempo terminó todo el programa escolar de matemáticas. Justo antes de las vacaciones, le dijo a Carolina que pronto se iría. «¿A dónde?», preguntó ella sorprendida y entristecida. «A la capital», respondió Alejandro, ajustándose las gafas. «Allí estudiaré en la universidad». Carolina se sintió muy triste. Se había acostumbrado tanto a Alejandro que no podía imaginar su vida sin él. «Te escribiré cartas», dijo el chico. Así se despidieron. Alejandro cumplió su promesa, escribía cada mes. A Carolina le interesaba mucho leer sobre su vida en la capital y sobre sus estudios en la universidad.
Desde entonces, ella misma tuvo un sueño, también decidió firmemente que ingresaría a una de las universidades de la capital cuando terminara la escuela. Pasaron varios años. Durante todo ese tiempo, Carolina estudió intensamente. Le gustaba especialmente la literatura y decidió ingresar a la Facultad de Filología. Todo su tiempo libre lo dedicaba a leer libros, hasta que apareció un chico nuevo en su clase. Se llamaba Bruno, y era el mejor jugador de fútbol de la ciudad. Su familia se había mudado recientemente a una nueva casa cerca de la escuela de Carolina, por lo que Bruno fue transferido allí. Cuando entró al aula por primera vez, todas las chicas lo miraron con admiración. Excepto Carolina, que estaba ocupada leyendo una nueva carta de Alejandro. Bruno miró alrededor del aula en busca de un lugar libre y, al notar el pupitre de Carolina, que siempre se sentaba sola, se dirigió hacia allí. La niña escondió la carta cuando escuchó una voz desconocida. «Hola, ¿puedo sentarme contigo?», preguntó Bruno. Carolina asintió. «Claro», dijo ella. El chico se sentó y comenzó a sacar libros y cuadernos de su mochila. Carolina notó que todas sus cubiertas estaban decoradas con pegatinas de balones de fútbol, pero no dijo nada. Ella quería mucho terminar de leer la carta de Alejandro. Se había detenido en el lugar más interesante, donde el chico contaba cómo defendía su tesis en la universidad. Pero a Carolina le incomodaba leer junto a un chico desconocido. No quería que él metiera su nariz en sus asuntos. Así que la niña escondió la carta y su mochila y abrió un libro. «¿Qué estás leyendo?», preguntó Bruno de inmediato. Sabía que ahora no tendría tranquilidad, pensó Carolina con irritación. Ella le mostró la portada en silencio. Bruno leyó el título en voz alta. «La isla del tesoro». «¿Y de qué trata este libro?». Carolina no tenía ganas de hablar con él. Suspiró y respondió brevemente. «De aventuras». «Vaya, me encantan las aventuras», exclamó Bruno. «Soy un aventurero por naturaleza». Carolina solo asintió en respuesta. «¿Y tú?», preguntó el chico, mirándola a los ojos. «Yo no», cortó Carolina y se escondió detrás del libro. Bruno se calmó, pero no pasaron ni 5 minutos cuando intentó volver a hablar con Carolina. Afortunadamente, llegó la maestra y comenzó la clase. Sin embargo, después de las clases, Bruno esperó a Carolina en la salida. «Déjame acompañarte a casa», dijo él. Carolina suspiró. «¿Por qué se ha pegado a mí?», pensó ella. «Ahora voy a la tienda, no a casa», dijo ella. «Y luego quiero pasear por el parque». «Sola». La última palabra la pronunció con especial énfasis. Sin embargo, Bruno, al parecer, no lo notó. «Entonces con más razón te puedo acompañar. Estar sola es aburrido», dijo alegremente el chico. «No para mí», pensó para sí misma Carolina, pero no dijo nada en voz alta. Rápidamente intentó inventar otra excusa, pero no tuvo tiempo. Bruno ya había cogido su mochila y abierto la puerta, dejándola pasar primero. A la niña no le quedó otra opción que salir de la escuela. El chico la siguió, tomándola del brazo como si se conocieran de toda la vida, y la llevó por la avenida que conducía a las puertas de la escuela. «Te mostraré mi tienda favorita, donde hay un lindo café. A veces veníamos a este barrio con mis padres, y me encantó. Estoy muy contento de vivir aquí ahora». Carolina asentía en silencio. Pensaba con añoranza en la carta de Alejandro que estaba en la mochila. Planeaba terminar de leerla en el parque, pero ahora todo salió diferente a como ella había planeado. «Tendré que esperar hasta la noche», pensó para sí misma Carolina. Ella no siempre era una niña paciente. Bruno hablaba sin parar, contaba sobre el fútbol, su familia, su nueva casa. Carolina no tenía oportunidad de decir ni una palabra, pero eso era lo mejor. De todos modos, no quería mantener esa conversación inútil. Pasearon por las tiendas,
y Bruno invitó a Carolina a un pastel de chocolate en el café. Luego fueron al parque y el chico propuso columpiarse en los columpios. Fue divertido y Carolina se distrajo un poco de sus pensamientos. Después, Bruno la acompañó a casa y al final quiso darle un beso en la mejilla, pero Carolina hábilmente lo esquivó. En casa, finalmente terminó de leer la carta y escribió una respuesta. Al día siguiente, Bruno la esperaba en la entrada de la escuela. Volvió a empezar a contar algo y no se calló hasta que comenzaron las clases. Después de la escuela, invitó a Carolina a pasear, pero la niña se negó, alegando un dolor de cabeza. Entonces, Bruno se ofreció a acompañarla a casa. Carolina no sabía cómo negarse, y ella quería tanto ir a la oficina de correos a enviar la carta a Alejandro. Desde entonces, Bruno acompañaba a Carolina todos los días, y a veces paseaban por el parque y iban al café. La niña veía que el chico estaba interesado en ella, pero no podía pensar en otra cosa que en sus estudios y su futura entrada a la universidad. Así pasaron 2 años. Bruno seguía cortejando a Carolina y todos los consideraban una pareja. Otras chicas estarían encantadas de estar en su lugar, pero el chico solo miraba a su amada. Le entristecía mucho que Carolina estuviera planeando irse. La chica se había acostumbrado a él hace mucho, pero solo sentía por Bruno sentimientos de amistad. Ella ni siquiera se admitía a sí misma que soñaba con ver a Alejandro de nuevo. Todavía se escribían cartas el uno al otro. Finalmente, la escuela terminó. Carolina eligió un hermoso vestido para el baile de graduación y justo después, a la mañana siguiente, tenía que irse. Bruno le propuso pasar por ella para ir juntos al evento y Carolina aceptó. El chico llegó con un elegante smoking y un ramo de rosas blancas en las manos. Carolina aceptó las flores con alegría y se las entregó a su madre, tomó su bolso y salió de la casa. Bruno le contaba algo nuevamente, mientras ella inhalaba los aromas de las flores nocturnas, miraba las estrellas y pensaba que al día siguiente estaría en la capital. Y, posiblemente, vería a Alejandro. Ahora él le parecía misterioso e inaccesible. En la fiesta, Bruno invitaba constantemente a Carolina a bailar y al final de la noche la llamó a la terraza. «Quería decirte algo», confesó el chico, apoyándose en la barandilla. «¿Qué?», se sorprendió Carolina, mirándolo a los ojos. Le pareció que la voz de Bruno sonaba solemne. «Te amo», dijo el joven. Carolina no sabía qué responder. Bruno se inclinó para besarla, pero ella se apartó. «Lo siento, pero me voy mañana». «Lo sé», respondió Bruno. «Pero puedo ir contigo». Carolina suspiró. «Lo siento, Bruno, pero yo. Tú eres mi mejor amigo». El chico se despeinó el cabello con la mano. «Entonces, solo un amigo», dijo decepcionado. «Lo siento», susurró Carolina. Bruno se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Y a la mañana siguiente, muy temprano, Carolina se fue. Estaba muy nerviosa cuando llegó a la capital. Encontró el apartamento que había reservado para el primer tiempo, dejó sus cosas allí y salió a pasear por la ciudad. Por supuesto, conocía la dirección de Alejandro y planeaba ir a verlo por la tarde, cuando regresara de la universidad, donde ahora estaba cursando su posgrado. La capital encantó a Carolina, y con aún más fuerza, deseó cumplir su sueño y entrar a la universidad. Finalmente, llegó la tarde y, después de consultar el mapa, se dirigió a la casa de Alejandro. Vivía en una residencia de posgraduados, y el guardia en la entrada le pidió que esperara un poco. Carolina se sentó en un sofá en el vestíbulo, sintiendo que su corazón iba a salirse del pecho. Finalmente, vio a Alejandro. Seguía siendo el mismo, llevaba una camisa a cuadros con una pajarita y pantalones formales. Alejandro sonreía alegremente a Carolina y, al acercarse, la abrazó con fuerza. Fueron a una cafetería, porque resultó que ambos estaban hambrientos. Alejandro le mostró a Carolina un lugar acogedor justo en el campus,
donde se podía comer bien y disfrutar de la conversación con música tranquila. Hablaron de todo lo que había pasado en esos años en que no se habían visto y no podían dejar de hablar. Por supuesto, Carolina no mencionó a Bruno, no quería que Alejandro sintiera celos, pero al recordar a su amigo, suspiró involuntariamente con tristeza. Luego, Alejandro la acompañó hasta su apartamento. Al día siguiente se encontraron de nuevo, el joven tenía el día libre. Pasearon por la ciudad y Alejandro le mostró a Carolina lugares hermosos y puntos de interés que aún no había tenido tiempo de ver. Alejandro prometió ayudarla a prepararse mejor para los exámenes. «Voy a pedir que te hagan un pase para la biblioteca de la universidad», dijo, y Carolina se lo agradeció mucho. Los encuentros entre los jóvenes ocurrían regularmente. Carolina se preparaba intensamente para los exámenes y Alejandro la apoyaba en todo lo que podía. La chica logró ingresar y se sumergió con alegría en sus estudios. Veía a Alejandro casi todos los días, paseaban, iban al cine, al teatro y a cafeterías. Carolina se enamoró perdidamente del joven y él le correspondió. Salieron durante varios años, y un día, Alejandro le propuso matrimonio. Fue muy romántico, el joven la invitó a un paseo en barco y, de repente, le regaló un anillo en la cubierta, mientras ella admiraba la puesta de sol. Carolina estaba en el séptimo cielo de felicidad y, por supuesto, dijo, sí. Ya al cabo de un mes, los jóvenes se casaron en una boda que fue más que modesta. En la ceremonia solo estuvieron presentes las personas más cercanas, los padres del novio y la novia, hermanos y hermanas, y algunos amigos íntimos. Carolina y Alejandro estaban muy felices y se fueron de inmediato a descansar después de la celebración. La luna de miel fue simplemente maravillosa y pronto Carolina se enteró de que esperaba un bebé. Nació un niño que se parecía mucho a su padre. Afortunadamente, Carolina logró obtener su diploma, pero ya no pudo conseguir trabajo. Alejandro asumió la responsabilidad de mantener a la familia. Por supuesto, vivían de manera muy modesta, porque su salario en la universidad no era grande, pero Alejandro daba clases particulares, lo que ayudaba a mejorar la situación. Vivían en perfecta armonía y ya al cabo de un año la joven esposa quedó embarazada de nuevo. Esta vez nació una niña. Carolina estaba muy feliz, aunque, por supuesto, le resultaba difícil con dos niños pequeños. Afortunadamente, su madre venía a menudo a ayudarla. Alejandro seguía trabajando mucho y dedicándose a la ciencia, por lo que Carolina casi no lo veía. Sin embargo, sus sentimientos no se desvanecían. Pasaron 2 años y la joven mujer quedó embarazada de nuevo. Esta vez resultó que esperaba gemelos. Carolina se sorprendió y se alegró mucho con esta noticia, pero le resultaba difícil y Alejandro la apoyaba en lo que podía durante este periodo complicado. A él también le resultaba duro, tenía que trabajar mucho y dormía muy poco. Cuando nacieron los gemelos, la casa se llenó de ruido y Alejandro siempre andaba pálido. Carolina pasaba todo su tiempo con los niños y él tenía que encargarse de prepararse su comida. Pero no estaba nada acostumbrado a la vida práctica y a menudo se saltaba las comidas. Carolina empezó a notar que su marido había adelgazado mucho, pero ella misma estaba casi sin fuerzas. Afortunadamente, sus padres decidieron mudarse a la capital y a la mujer le resultó un poco más fácil, porque su madre estaba siempre cerca. Pasó algún tiempo más y Carolina empezó a notar que por las noches Alejandro sufría de tos. Un día se despertó con un fuerte dolor de cabeza, pero una pastilla analgésica le ayudó a dormir de nuevo. Los dolores de cabeza se hicieron cada vez más frecuentes y la tos de Alejandro se volvió más sofocante. Un día se fue a la universidad y cerca del mediodía sonó el teléfono. Llamaban de un número desconocido y a Carolina le invadió un mal presentimiento. Contestó la llamada lo más rápido posible. ¿Es la señora García? Escuchó una voz femenina desconocida. Sí, soy yo, respondió Carolina, preocupada. Le llamo de parte de la secretaria del departamento donde trabaja su esposo, continuó la mujer.
El señor García se sintió mal durante la clase. Lo llevaron al hospital. Carolina sintió náuseas y casi dejó caer el teléfono al suelo. ¿A qué hospital?, preguntó con voz ronca. La secretaria le dictó la dirección en respuesta. Carolina agradeció automáticamente a la mujer y colgó. Intentó levantarse, pero sus fuerzas la abandonaron. Los niños estaban en ese momento en un paseo con la abuela. Carolina finalmente logró ponerse de pie, se puso el primer vestido y cardigan que encontró y salió de la casa. Fue al parque infantil donde solían jugar los niños y, al ver a su madre, le avisó que se iba. ¿Qué ha pasado?, se alarmó la anciana. No tienes buena cara. Algo va mal con Alejandro, respondió Carolina. Está en el hospital. Voy a verlo. Llamó a un taxi y se dirigió al hospital. La llevaron a la habitación donde estaba Alejandro. El rostro de su esposo estaba muy pálido y casi sin vida. ¿Qué le pasa, doctor?, preguntó Carolina, casi llorando. El médico la miró con pesar. Lo siento mucho, pero su esposo está gravemente enfermo. Por supuesto, aún no tenemos todos los resultados de las pruebas, pero ya puedo decir esto. No es un simple resfriado, y el caso está muy avanzado. Deberían haber consultado a un médico antes. Carolina miró al doctor desesperada. Pero él trabajaba mucho. Tenemos 4 niños pequeños. Alejandro no pensaba en sí mismo. El doctor asintió. Lo entiendo y solo constato los hechos. Solo les queda esperar lo mejor. Carolina rompió a llorar. Pasó todo el día junto a la cama de Alejandro, pero él no recobró el conocimiento. Por la noche, la joven mujer volvió a casa con los niños. A la mañana siguiente volvió al hospital, pero su esposo seguía inconsciente. Esto continuó durante más de una semana. Carolina ya estaba al borde de la desesperación cuando el doctor la invitó a su consultorio. Él dijo que a Alejandro le quedaba muy poco tiempo de vida. Todo se debe a su cerebro, dijo el médico con tristeza. Está demasiado delicadamente organizado. No debería haberse sobrecargado en el trabajo. ¿No se puede hacer nada?, sollozó Carolina. El doctor negó con la cabeza. Lo siento mucho. Es probable que ni siquiera recupere la conciencia. Y así sucedió. Alejandro murió mientras dormía. Al perder a su amado esposo, Carolina casi se volvió loca de dolor. Solo sus hijos la ayudaban a mantenerse firme, sabía que debía ser fuerte por ellos. Después del funeral, Carolina les propuso a sus padres regresar juntos a su ciudad natal, ya no había nada que la retuviera en la capital. Todo es más barato en nuestro pueblo, y ahora necesitamos ahorrar en todo, razonó Carolina. Además, aquí todo me recuerda a Alejandro. No podré vivir así. Los padres de Carolina aceptaron con alegría, no les gustaba mucho vivir en una ciudad grande y ruidosa. Empacaron sus cosas y se fueron a casa. Afortunadamente, no habían vendido su vieja casa, allí vivía la hermana de Carolina, que aún no se había casado. Ella se alegró mucho de que la familia volviera y preparó una deliciosa cena para su llegada. Carolina casi lloró cuando entró en la casa familiar, conocida desde la infancia. Los olores, los sonidos, las cosas y los muebles queridos la tranquilizaban y le daban consuelo. Mientras los niños jugaban con su hermana, Carolina se dirigió a su dormitorio y se acostó en la cama. Miró al techo durante mucho tiempo, tratando de imaginar su nueva vida sin Alejandro. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y Carolina se quedó dormida con inquietud. Despertó media hora después y al principio no podía entender dónde estaba. Luego los recuerdos volvieron y la joven volvió a llorar. Alguien llamó suavemente a la puerta y Carolina se apresuró a secarse las lágrimas, pensó que eran los niños y no quería que la vieran en ese estado. Pero detrás de la puerta estaba su hermana. Carolina, querida, logré acostar a los niños. Están muy cansados del viaje, dijo ella y, al notar que Carolina había estado llorando,
añadió, no quiero molestarte. Tú también necesitas descansar bien. Estaré abajo. Carolina abrazó a su hermana y le dio las gracias. Cuando ella comenzó a bajar las escaleras, la joven volvió a cerrar la puerta de la habitación y miró a su alrededor. Ya no tenía ganas de dormir y al ver los viejos libros en los estantes, decidió leer algo. Se acercó y empezó a pasar el dedo por los lomos de los libros conocidos desde la infancia. Carolina encontró la isla del tesoro, y su mano se extendió hacia él automáticamente. Recordó ese día con una claridad asombrosa. Bruno había llegado a su clase y se había sentado en su pupitre mientras ella leía una carta de Alejandro. Carolina la escondió y abrió precisamente ese libro. La joven suspiró y, con el libro en la mano, se subió a la cama. Abrió el libro en una página al azar y leyó algunas líneas. La historia la absorbió nuevamente. Carolina comenzó a leer desde la mitad. Cuando pasó la siguiente página, un sobre amarillento por el tiempo cayó en su regazo. Carolina lo miró asombrada. Reconoció la letra redonda de Alejandro y las lágrimas volvieron a sus ojos. Era esa carta, supuso Carolina. Pero, ¿cómo había llegado al libro? Quizás había olvidado que la había puesto allí. La joven sacó del sobre las hojas de papel amarillentas, escritas con la letra de su joven esposo, y comenzó a leer la carta de nuevo. La tristeza y la nostalgia la invadieron, y su corazón se encogió de dolor. Al terminar la carta, sintió que lloraba de nuevo. Carolina estaba a punto de volver a colocar las hojas en el sobre cuando de repente notó que había algo más en él. Sorprendida, miró dentro y sacó una pequeña tarjeta de cartón en forma de corazón. Carolina la tomó en sus manos y, con asombro, vio en ella las coordenadas de algún lugar, escritas con la letra de Alejandro, y luego una frase que hizo que su alma se estremeciera: «Ve a este lugar mágico y no te arrepentirás». Carolina podría haber jurado que no había ninguna tarjeta en el sobre antes. ¿O simplemente no la había notado? ¿Había estado la tarjeta en el sobre sin ser leída todos estos años? Carolina se mordió el labio inferior. Tenía que ir allí a toda costa y averiguar qué lugar le había mencionado Alejandro. La joven se levantó bruscamente de la cama y salió de la habitación. Al bajar, encontró a su padre en la sala viendo la televisión. Carolina se acercó a él y se sentó a su lado, entregándole una postal. ¿Sabes qué lugar es este, papá?, preguntó. Su padre bajó el volumen, se puso las gafas de leer y examinó las coordenadas en el corazón. Parece que está bastante cerca de aquí, dijo su padre. ¿Podrías llevarme allí? ¿Hoy?, preguntó Carolina con entusiasmo. Su padre se quitó las gafas y negó con la cabeza. Lo siento, hija, pero vendí el coche antes de mudarnos a la capital. ¿No te lo dijo tu madre? Necesitábamos el dinero para alquilar el apartamento. Carolina asintió. Claro que su madre se lo había dicho, pero lo había olvidado por completo, ya que en ese momento estaba ocupada con los niños. Entiendo, papá. Entonces tomaré un taxi. Su padre asintió. ¿Es que allí vive algún amigo tuyo?, preguntó, volviendo a encender el volumen de la televisión. Carolina negó con la cabeza. Aún no lo sé, respondió simplemente. En ese momento, se oyó un golpe en la puerta. Carolina fue a abrir y no pudo creer lo que veía cuando vio a la persona que estaba en el umbral. Era un hombre alto y apuesto, vestido con una camisa polo de color menta y pantalones claros. «Hola, Carolina», dijo él. «Bruno», exclamó ella con alegría. Él sonrió con timidez. «Oí que habías vuelto a la ciudad y vine a verte». ¿Tan rápido? Las cejas de Carolina se levantaron. ¿Sabes lo rápido que se propagan las noticias en nuestro pueblo? Carolina sonrió. Exacto. Bruno sonrió de nuevo. ¿Me permites entrar en la casa?, preguntó él. Carolina negó con la cabeza. Bruno, lo siento, pero estoy a punto de salir.
Ya. Se asombró el joven. Acabas de llegar. ¿O es que te espera tu esposo? Carolina bajó la cabeza. Él murió. ¿No te lo contaron? Preguntó amargamente. Bruno palideció. Lo siento. No lo sabía. Carolina asintió. No importa, susurró ella. Bruno guardó silencio por un momento. ¿A dónde vas? Tal vez pueda llevarte. Estoy en coche. Con esas palabras, señaló el jeep que estaba estacionado cerca. Carolina dudó por un momento. Te lo agradecería mucho, decidió finalmente. Bruno asintió. ¿Estás lista? Preguntó, echando un rápido vistazo a ella. Sí, respondió Carolina. Solo tomaré mi bolso. Cuando la joven salió de la casa, Bruno la llevó al coche y le abrió la puerta. ¿A dónde vamos? Preguntó él, sentándose al volante. Carolina, con una mano temblorosa, le entregó el corazón con las coordenadas. No está muy lejos de la ciudad, dijo Bruno pensativo. Pero nunca he estado allí. Yo tampoco, susurró Carolina, suspirando. Bruno arrancó el coche y se dirigió a la carretera. Carolina no sabía de qué hablar y el hombre no insistió en conversar. Puso música suave y el coche se llenó de las hermosas voces de cantantes de retro. Carolina recordaba el pasado, mirando cómo había cambiado su ciudad natal. Cada lugar le era familiar y casi en todos habían estado con Bruno. ¿Y cómo ha sido tu vida?, preguntó de repente Carolina. Bruno se encogió de hombros, sin apartar la vista de la carretera. Como la de todos. Terminé la escuela, fui al colegio local, conseguí trabajo. Carolina se apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. ¿Pero por qué no te fuiste de aquí? La ciudad es muy pequeña. No quería, respondió Bruno brevemente. Bajó el volumen de la música y lanzó una rápida mirada a Carolina. ¿Sigues jugando al fútbol?, preguntó ella. Me hice entrenador. Trabajo en nuestra escuela, confesó Bruno. Carolina sonrió, imaginando al hombre rodeado de una bandada de niños. Curiosamente, en la imaginación de la joven, esto parecía muy armonioso. Nunca pensé que trabajarías con niños, dijo ella. ¿Por qué?, se sorprendió Bruno. Siempre parecías un macho, dijo Carolina. ¿De verdad?, levantó una ceja el hombre. Carolina solo asintió en respuesta. Volvieron a quedarse en silencio por un buen rato. El coche ya había salido de la ciudad y ahora, a ambos lados de la carretera, se extendían campos verdes, con montañas vislumbrándose en el horizonte. Nos quedan unos 40 minutos de camino, dijo Bruno, consultando el mapa. En un momento, la carretera cambió, convirtiéndose en una serpentina. El coche serpenteaba entre las rocas y finalmente salió a un lago que se encontraba en una depresión. Carolina se inclinó hacia adelante. La vista del lago la emocionó, por su forma, se parecía al corazón en el que estaban escritas las coordenadas. ¡Qué hermoso es esto!, exclamó Carolina, y su corazón se encogió al pensar que Alejandro no podía ver todo esto. Sí, asintió Bruno en respuesta. ¿Y por qué no sabía de este lugar? He vivido aquí toda mi vida. Sí, muy extraño. Yo tampoco había estado nunca aquí, confirmó Carolina. Descendieron lentamente hacia el lago, y cuando el buen camino terminó, Bruno apagó el motor y sugirió a Carolina que continuaran a pie el resto del camino. Ella asintió y salió del coche. Respiró con placer el aire fresco de la montaña, mezclado con los aromas de diversas flores. Bruno le ofreció su mano a su compañera y comenzaron a descender con cuidado. El lago los atraía con su frescura turquesa y limpieza. Nunca había visto algo así, dijo Carolina, y Bruno estuvo de acuerdo con ella. Es un verdadero milagro, susurró él. Descendieron y se acercaron al borde del agua. Carolina se agachó y tocó el agua,
estaba agradablemente fría al tacto. Bruno deambulaba lentamente por la orilla y luego se detuvo junto a una roca. «Carolina, mira, aquí está tu nombre», exclamó. La joven se levantó y se acercó a él. En la roca que le mostraba el hombre, efectivamente estaba grabado Carolina, y de repente la caligrafía le resultó muy familiar. «Es Alejandro», exclamó la mujer. «Él dejó aquí mi nombre». Con estas palabras, se echó a llorar. Significaba que, muchos años atrás, su esposo estuvo aquí y pensaba en ella. Bruno la abrazó torpemente, tratando de consolarla, pero la mujer seguía llorando y llorando, y parecía que sus lágrimas nunca terminarían. Cuando la mujer se calmó un poco, se quedaron de pie en la orilla por mucho tiempo. Carolina no quería dejar este lugar. Era realmente mágico, y le parecía que le consolaba y sanaba el dolor de la pérdida. El lago parecía dispuesto a absorber todas sus lágrimas y darle esperanza para un futuro brillante y feliz. «Debo dejar ir a Alejandro y despedirme de él aquí», susurró Carolina. «Me parece que aquí siento claramente su presencia». Bruno asintió. «Te esperaré en el coche», dijo seriamente y, lanzando una última mirada al lago, se dio la vuelta y se dirigió al jeep. Carolina suspiró. Se acercó de nuevo al borde del agua y se agachó. Durante mucho tiempo tocó la superficie, permitiendo que el agua acariciara suavemente su mano. Luego, Carolina sacó del bolsillo el corazón con la inscripción de Alejandro y lo sumergió en el agua. «Perdóname, querido, y adiós. Te amo y te agradezco por todo lo que tuvimos», susurró la mujer. Le pareció oír la voz distante de su esposo. Resonaba en su corazón y le susurraba palabras de amor. «Nunca te olvidaré, Alejandro», dijo Carolina. «Y aunque algún día llegue a amar a alguien más, tú siempre estarás en mi memoria y profundamente en mi corazón». Con estas palabras, la joven se levantó y, secándose una lágrima de la mejilla, sonrió al hermoso lago. Luego caminó lentamente hacia el coche. Bruno, al verla, salió del automóvil y le abrió la puerta. Carolina se sentó en el asiento del pasajero en silencio y volvió a llorar. Bruno no dijo nada, entendía perfectamente el estado de su compañera. Durante todo el camino de regreso, escucharon música. Cuando Bruno detuvo el coche frente a la casa de Carolina, ella le agradeció silenciosamente por el viaje. «Fue maravilloso», dijo ella. Bruno ayudó a Carolina a salir del coche y la acompañó hasta la puerta. Veía que la joven estaba muy débil por las emociones y las lágrimas. «Si necesitas apoyo o cualquier ayuda, siempre estaré disponible», dijo Bruno, y Carolina asintió con gratitud. Al entrar a la casa, vio a los niños con su hermana. «¿Dónde has estado, querida?», preguntó ella sorprendida. «Pensé que estabas descansando en tu habitación». «Fui a un lugar», respondió Carolina y de repente se tambaleó. Su hermana se alarmó. «Estás muy pálida», dijo. «Necesitas ir a la cama de inmediato». Con estas palabras, ayudó a Carolina a subir a su habitación. Ella se acostó en la cama y se quedó profundamente dormida. En su sueño, veía a Alejandro. Él estaba en la cubierta de un barco y ella en el muelle. Carolina trataba de averiguar cómo subir con su esposo, pero la rampa ya estaba levantada. Le gritaba que quería estar con él, pero él no la oía. Él solo sonreía en silencio y le hacía señas con la mano. Entonces Carolina gritó que lo esperaría, pero Alejandro negó tristemente con la cabeza. «Por favor, no me esperes, no volveré más», escuchó sus palabras. «Sé feliz, querida. Aún tienes todo por delante». Carolina lloraba. El barco se alejaba lentamente de la orilla y Alejandro desaparecía en la niebla. La joven mujer corría por el muelle, retorciendo sus manos, sin saber qué hacer. De repente, sintió unos abrazos cálidos y cariñosos. Sintió que podía relajarse y confiar en ellos. Al levantar la cabeza, Carolina vio el rostro de Bruno. Él la miraba a los ojos con amor y ternura.
En ese mismo instante, Carolina se despertó. El tiempo pasaba lentamente. Carolina se ocupaba de sus tareas habituales, jugaba con los niños, cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa, paseaba por el parque, iba de compras y a veces se encontraba con viejas amigas de la escuela en el café. Le gustaba esta rutina que le permitía no recordar el pasado ni pensar en el futuro. Bruno no le escribía ni llamaba, y Carolina le estaba agradecida por ello. En ese momento, no estaba lista para comunicarse con un hombre, y usar a Bruno como un paño de lágrimas le parecía injusto. Es mejor que todo siga como está, pensaba Carolina. Y sin embargo, extrañaba a Bruno y a menudo recordaba su sueño. Entonces, ¿Bruno nunca se casó con nadie?, le preguntaba a su hermana. Ella negaba con la cabeza. Parece que todavía te ama, respondía su hermana. Carolina solo suspiraba en respuesta. Pasaron varios meses. Un día, Carolina paseaba por el parque con sus hijos cuando de repente notó un jeep familiar. Bruno salió de él. Al ver a Carolina, la saludó con la mano. La joven le devolvió el saludo. Bruno se acercó a ella. Llevaba una camiseta blanca normal y unos jeans azules, y Carolina de repente se dio cuenta de que estaba muy feliz de verlo. Sentía en él algo familiar y cercano que le faltaba mucho. Bruno se acercó y saludó a Carolina. ¿Están paseando?, preguntó. Sí, este es nuestro parque favorito. Pasaba por aquí, los vi y decidí acercarme, admitió Bruno y, suspirando, terminó la frase. Para despedirme. Carolina levantó la ceja sorprendida. ¿Te vas a algún lado?, preguntó, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Bruno se pasó la mano por el pelo. Sí, me ofrecieron un puesto de entrenador en una escuela de la capital. ¡Guau! Se maravilló Carolina. ¡Qué genial! Sí, respondió Bruno, pero ella no escuchó mucha alegría en su voz. ¿No quieres ir?, preguntó. Bruno la miró a los ojos. No mucho. Me gusta nuestra ciudad, confesó. Entonces quédate, dijo simplemente Carolina. ¿Para qué hacer algo que no quieres? Bruno asintió y se mordió el labio. A veces siento que necesito un cambio de lugar. Por eso me voy. Carolina asintió. ¿Puedo escribirte?, preguntó Bruno inesperadamente. Carolina no supo qué responder de inmediato. Sí, claro, dijo ella después de un momento de silencio. ¿Todavía tienes tiempo? ¿Podemos sentarnos un rato en el banco? Bruno aceptó. Se sentaron, pero la conversación no fluía. Entre el joven hombre y la mujer parecía haber un muro invisible. Finalmente, Bruno rompió el silencio. Carolina, probablemente sabes que me enamoré de ti a primera vista, desde entonces, en la escuela. Desde entonces, nada ha cambiado. Carolina no podía creer lo que oía. ¿Es verdad?, susurró. Es la pura verdad, respondió Bruno. Pero tu corazón ya estaba ocupado entonces. Carolina suspiró. Y ahora, cuando tu esposo ya no está, sería demasiado indigno de mi parte buscar tu afecto. Por eso me voy. No puedo seguir viviendo aquí, sabiendo que estás cerca, pero aún no puedo estar contigo, tomarte de la mano, abrazarte, despertar contigo en la misma cama. Carolina escuchaba las palabras de Bruno y no sabía qué responder. Comprendía perfectamente sus sentimientos y recordaba una y otra vez su sueño, donde él la abrazaba cuando su pasado se cubría de niebla. Carolina también quería abrazarlo ahora, pero no podía moverse, como si se hubiera convertido en una estatua de piedra. Probablemente, todavía temía traicionar a su esposo de manera subconsciente. Bruno la miró a los ojos. Por eso solo te pido permiso para escribirte de vez en cuando. Tal vez en la capital finalmente pueda dejar todo atrás y seguir adelante. Sé que para ti soy solo un amigo. Carolina miraba a Bruno en silencio, sin atreverse a romper el silencio, y él,
Al no recibir respuesta, se levantó del banco y se fue del parque. Carolina deseaba terriblemente alcanzarlo, detenerlo y decirle que él le importaba mucho, pero no lo hizo. Salió de su estupor solo cuando sintió lágrimas calientes corriendo por sus mejillas. Sus hijos tiraban de sus mangas, quejándose de que tenían hambre, y Carolina los llevó al café. Pasaron otros 6 meses. Bruno escribía a Carolina, pero muy rara vez. A veces le enviaba hermosas fotos de atardeceres o flores, así como trofeos que ganaba su equipo. Pero los jóvenes nunca se llamaban. En el fondo de su corazón, Carolina pensaba que Bruno ya tenía una novia, porque sabía que en la capital vivían muchas chicas bonitas. Le resultaba difícil imaginar cómo paseaban de la mano por las calles de la ciudad, y la joven trataba de distraerse de esos pensamientos. Pero por las noches soñaba cada vez más con Bruno, y lo extrañaba mucho. Una mañana, él le envió una foto de un lago en forma de corazón al amanecer. Carolina no podía creer lo que veía. ¿Cuándo tomaste esta foto?, escribió a Bruno. La respuesta llegó casi de inmediato. Esta mañana, respondió él. Carolina se sentó emocionada en la cama. ¿Has vuelto?, escribió con dificultad, porque le temblaban las manos. Sí, respondió Bruno. Y al momento llegó otro mensaje, y quiero verte. Carolina saltó de la cama y recorrió la habitación emocionada. La alegría y la anticipación de la felicidad la invadieron. Yo también, escribió. En respuesta, Bruno envió un emoji sonriente. Paso por ti a las 5, escribió. Carolina sonrió y respondió, de acuerdo. Corrió hacia el armario y empezó a revisar su ropa. Quería arreglarse, pero luego pensó que no era necesario, sabía que Bruno la aceptaba tal como era. Además, en su corazón surgió una duda, ¿y si no era una cita? Tal vez Bruno solo quería hablar con ella como un buen amigo. ¿Necesitaba un consejo? ¿O ayuda? Por eso, Carolina no se preparó para la tarde. Pasó todo el día con los niños y cuando llegó el momento, le pidió a su mamá que los cuidara y subió al piso de arriba. Se puso un sencillo vestido blanco de manga larga y unas sandalias claras, se peinó el cabello con una raya al lado, se puso unos pendientes de oro en forma de mariposa y sonrió a su reflejo. Se veía natural y linda. Carolina bajó exactamente a las 5 en punto. Su hermana, que acababa de regresar, la miró sorprendida. ¿Vas a algún lado? ¿Tienes una cita?, preguntó. No sé qué es esto, admitió Carolina. Simplemente, Bruno vino y quiere verme. ¡Guau!, exclamó su hermana. Entonces, te deseo una agradable velada. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Carolina la abrió y lo primero que vio fue un enorme ramo de rosas blancas. Bruno la miraba de nuevo con amor y admiración. Te he extrañado tanto, confesó él, cuando se sentaron en el coche. Yo también, respondió Carolina. Él pasó su mano por su cabello. Nunca pude olvidarte, dijo Bruno y suspiró. Y yo me di cuenta de que eres más que un amigo para mí, dijo Carolina, inesperadamente para ella misma. Bruno no podía creer lo que oía. Carolina acercó su mano a su mejilla y sintió el mismo calor que había experimentado en su antiguo sueño. Después de un tiempo, los jóvenes se casaron y Carolina supo que le esperaban muchos momentos felices. Queridos espectadores, si les ha gustado la historia, por favor, apoyen el vídeo dándole me gusta y dejando un comentario. Muchas gracias.